Tenía las manos más frías que las mías. Y eso, considerando que era yo quien sujetaba la jeringa, ya decía bastante. Era tarde. Esa hora de la noche en que el hospital respira distinto, más despacio, como si también necesitara descansar. Los pasillos huelen a desinfectante y a café recalentado, y las luces tienen ese tono amarillo que te hace parecer a todos un poco más cansados de lo que en realidad estáis. Yo llevaba ya no sé cuántas horas de guardia, las suficientes para que mis zapatillas empezaran a protestar. Él estaba sentado en la cama de urgencias, con esa rigidez particular de los hombres que no quieren que se note que tienen miedo. Ya sabéis cómo es. La mandíbula apretada, la mirada fija en algún punto neutro de la pared, los hombros un poco subidos, como si el cuerpo entero estuviera intentando hacerse más pequeño sin que nadie lo vea. Me acerqué con la bandeja. Él me miró de reojo. ¿Duele mucho?, preguntó. Con esa voz que usan cuando en realidad quieren preguntar otra cosa. Depende, dije yo, y lo dejé ahí un momento, porque a veces el silencio hace más que la tranquilidad inmediata. Se llamaba Marcos, 40 y tantos años, carpintero, manos grandes con alguna cicatriz vieja que contaba historias que yo no iba a preguntar. Había llegado con fiebre alta y un dolor muscular que llevaba 2 días ignorando porque, según me dijo con cierta dignidad herida, pensaba que se iba a pasar solo. Suelen pensar eso, le dije, mientras preparaba el material. ¿Y no se pasa? A veces sí. A veces acabáis aquí a las 11 de la noche con cara de no haber dormido desde el martes. Sonrió. Solo un poco. Pero fue suficiente para que los hombros bajaran 1 centímetro. Eso es lo primero que aprendí en la carrera, aunque nadie te lo enseña en ningún libro. Antes de tocar a alguien, tienes que conseguir que respiren. Una persona en tensión tiene los músculos contraídos, y un músculo contraído no recibe bien nada, ni palabras ni agujas. El dolor no es solo físico. El miedo aprieta los tejidos igual que aprieta la garganta. Le expliqué lo que iba a hacer, no como un protocolo, sino como si le estuviera contando algo, que iba a ponerle un antiinflamatorio intramuscular, que el músculo que íbamos a usar era el deltoides, ese que está en la parte lateral del brazo, casi en el hombro, y que para que funcionara bien, necesitaba que me dejara el brazo completamente suelto, colgando, sin hacer nada. Es más fácil decirlo, murmuró. Lo sé, pero prueba. Imagina que el brazo no es tuyo por un momento. Me miró con una expresión entre escéptica y divertida. ¿Eso funciona? Con algunas personas. Con otras les pido que me cuenten qué cenaron. Lentejas. Perfecto. Cuéntame cómo las hacéis en vuestra casa. Y mientras él empezaba a hablar de las lentejas de su madre, con sofrito y un hueso de jamón que ya no se encuentra igual en ningún sitio, yo me puse los guantes, palpé el músculo con cuidado, localicé el punto correcto. El deltoides tiene una forma que recuerdo siempre así. Si divides el brazo en 3 franjas horizontales imaginarias, desde el hombro hasta el codo, trabajas en el tercio superior, en la parte más carnosa, evitando el nervio radial que corre más abajo. No es difícil si tienes los dedos atentos y no tienes prisa. Limpié la zona con la torunda. Alcohol, círculo hacia afuera. Dejé que se secara 1 segundo, porque el alcohol húmedo escuece más de lo necesario y no hay ninguna razón para añadir molestias donde no hacen falta. La aguja entra en un ángulo de unos 90 grados respecto a la piel. Firme, en un solo movimiento. No despacio, porque la lentitud no es gentileza cuando se trata de agujas, es tortura. Rápido y seguro. Luego aspiras un momento, solo para asegurarte de que no estás en un vaso, y si no hay sangre en el émbolo, inyectas el medicamento lentamente, con calma. El músculo necesita tiempo para aceptar el líquido.
Si lo empujas demasiado rápido, duele. Si lo haces despacio, casi no se nota. Marcos seguía hablando de las lentejas cuando terminé. Se quedó callado un momento. ¿Ya está? Ya está. Me miró el brazo como si esperara encontrar algo. Luego me miró a mí. «¿Qué manos tienes?», dijo. Y no era un piropo, o no solo eso. Era esa cosa que dice la gente cuando algo les ha sorprendido, cuando esperaban dolor y encontraron otra cosa. Le dije que presionara un momento con el algodón, que no frotara, solo presionara, porque frotar irrita y la piel después de una inyección no necesita más protagonismo del necesario. Mientras recogía el material, le pregunté cuánto tiempo llevaba con la fiebre. Me dijo que desde el día anterior. Le expliqué algo que me parece importante y que mucha gente no sabe. La fiebre en sí misma no siempre es el enemigo. Hasta los 38 grados, el cuerpo está trabajando, está usando el calor como herramienta para combatir lo que sea que haya entrado. Bajarla de golpe con antitérmico a la primera décima no siempre tiene sentido. Pero cuando sube de 38,5, cuando hay escalofríos, cuando el cuerpo tiembla y la cabeza duele, con esa presión particular que no deja pensar, entonces sí. Entonces hay que actuar, hidratarse bien y no esperar a que se pase solo. «Como hice yo», dijo él. «Como hiciste tú». Hubo una pausa, de esas que no son incómodas, sino simplemente honestas. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en urgencias. Le dije que no tanto, que todavía había noches en que el olor del pasillo me ponía alerta de una manera que no sé si algún día desaparece del todo. Que hay algo en este trabajo que te mantiene en un estado de atención constante, como si el cuerpo supiera siempre que algo puede cambiar en cualquier momento. «¿Y no te cansas?», preguntó. Pensé en la pregunta de verdad, como me la merecía. «Me canso», dije, «pero hay momentos que no te puedes llevar a casa de otra manera, solo así, en la memoria. El momento en que alguien que llegó con miedo se va sin él». Me miró un instante más de lo necesario, no de una manera que me hiciera sentir observada, sino de una manera que me hizo sentir vista, que es diferente. Le dije que esperara un rato antes de levantarse, que el médico pasaría a darle el alta y las indicaciones para casa, que bebiera agua, que si la fiebre volvía a subir esa noche, no esperara al día siguiente. «Lentejas mañana», dijo, cuando ya me giraba para salir. «Con hueso de jamón», respondí sin volverme. Y salí al pasillo, con el olor a desinfectante y café frío, con los pies cansados, y algo que no es exactamente alegría, pero se le parece mucho. Hay una cosa que nadie te cuenta de este trabajo, que a veces la parte más importante no es lo que haces con las manos, es lo que consigues que la otra persona sienta mientras lo haces, que está en buenas manos, que puedes soltar los hombros, que por un momento alguien más lleva el peso. Eso no se aprende en ningún libro. Se aprende en pasillos como ese, a esas horas, con alguien que te habla de lentejas para no hablar de que tiene miedo.